Va a arrancar el partido. Tocó Rodrigo. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Trinidense Cerro Porteño, fecha 16 del campeonato. Arzamendia, Cecilio que engancha y escapa. Cecilio que la pone al área, devolución para Cecilio, le pegó. Penal para Cerro Porteño, marca Méndez. Penal para Cerro Porteño, remataba Cecilio Domínguez, reclama Zamudio. Un autopase, floja marca de Mendoza. Allí Núñez con la devolución y lo toca. Hay que ver en dónde lo tocan a Cecilio Domínguez. De esta manera, la devolución de Núñez. Y lo tocan dentro del área. Tira Cecilio. Penal para Cerro. Va Domínguez. Va Cecilio. Ya fue autorizado, se toma su tiempo Cecilio. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Cecilio Domínguez de penal, con gran serenidad, no se apuró nunca, remató esa pelota con el arco casi vacío, porque Víctor Zamudio se había inclinado hacia el otro costado. Cerro Porteño abre el marcador, Cecilio Domínguez concreta, a él le cometieron la falta, él definió, Cerro Porteño pasa a ganar la Trinidense 1-0. Marca Morel, sigue Ronaldo Báez, se metió por el medio, marca Carrascal, la pelota entregada para Mendoza, Mendoza hasta el fondo para Ronaldo, se metió el centro, golpe de cabeza, ¡gol! Román, gol de Sportivo Trinidense, Joel Román de cabeza, muy buen ataque sobre el costado izquierdo. Mendoza y Ronaldo Báez, el centro magnífico, y Román, que estaba instalado dentro del área, define en el otro sector el golpe de cabeza cruzado para rápidamente establecer la paridad en el partido. Trinidense Cerro ahora empatan 1-1. Arzamendia que juega, Alfio que disputa, Alfio que gira, Alfio tira, al arquero, ¡gol! Jiménez, muy buen giro dentro del área de Alfio Oviedo, se quitó de encima la marca, giró, remató, se dio el rebote Zamudio y allí estaba Enzo atento para tocar con el exterior del pie derecho para volver a convertir. Había anotado frente a Resistencia, de vuelta Cerro pasa al frente, Cerro 2, Trinidense 1. Mendoza que va, Mendoza que mete, va Ronaldo, pica, gana Ronaldo, en el centro, ¡gol! En contra Brock, ¡gol de Trinidense! Autogol de Brock, está haciendo una pesadilla Ronaldo Báez, picó por izquierda y ganó. Excelente de lo de Ronaldo Báez, que se fue de Ronaldo de Jesús, cruzó el centro y Brock la mandó adentro. Partido con muchas emociones, con muchos goles, van 28 y esto está 2-2. El duelo de los Ronaldo está ganando el de Trinidense. Dentro del área está Alfio Oviedo, grita Bernay, va al lateral, arriba Alfio, rebote Carrascal, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Cerro Porteño! Rafael Carrascal le
le pegó de aire. Impresionante el tiro. Se clavó en el ángulo. Carrascal se ha amigado con el gol. La fecha anterior fue de tiro libre. Aquí le entra de pleno con el empeine. Se están dando con todo Cerro Trinidense. La pelota para Juan Vila. Recupera Cecilio. Engancha y se mete. Cecilio tocó para Alfio. Cerro quiere el cuarto. Alfio se fue. Alfio tocó. ¡Gol! ¡Peralta! ¡Gol de Cerro Porteño! Fabricio Peralta celebra su primer gol en la primera división del fútbol paraguayo. Recuperó Cecilio Domínguez. Después, asociación y precisión Alfio Oviedo que habilita Peralta, que llega el toque para empujar la pelota. Cerro en el comienzo del segundo tiempo amplía la diferencia aquí en el Arsenio. Cerro Porteño 4, Trinidense 2. Dos veces, en la primera lo manotea, en la segunda lo sujeta el Beto de la Cruz a Pachi Carrizo. Pero aquí va Pachi, ataca, mete solo Arzamendia. Está. Erró. Increíble, poco creíble el gol que acaba de perderse Arzamendia. Perdonó Cerro Porteño el quinto. Cerro quiere el quinto gol. Va Carrascal. ¡Gol de Cerro Porteño! Rafael Carrascal y su ráfaga goleadora volvió a convertir, esta vez de tiro libre. Ejecución magnífica, sorprendiendo al arquero. Cuando se quiso mover Zamudio, la pelota ya estaba adentro. Notable ejecución del colombiano. Cerro Porteño castiga, golea. Cerro se pone a 7 de Libertad. Sigue soñando con el campeonato. Mete un pie en Copa Libertadores. Cerro 5, Trinidense 2. Carrizo, es el final. Contundente Cerro goleó a Trinidense para quedar a 7 de la punta. Cerro Porteño 5, Trinidense 2.